Dios, hermano, Dios bendiga. Dios bendiga a cada uno. Vamos a regresar a la carta de Romanos, donde estábamos, nos lo quedamos, hicimos un corte porque el viernes pasado estuvimos hablando de la gracia del Señor, de dar gracias al Señor. Vamos a ponerlo en pie, vamos a leerlo y después vamos a estar orando. Vamos a empezar desde el 9, Romanos 3:9. Y dice su palabra: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, no hay aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor. Padre, lo que hemos venido, Señor, te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos que hables a nuestro corazón, Señor. Nosotros de nuestra parte preparamos, Señor, el terreno, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra con alegría, Señor. Gracias. Y atesorarla, Señor, y no dejar que el enemigo ni las circunstancias, Señor, se robe la palabra que hoy vas a depositar, Señor, a través del predicador. Padre, ayúdame, Señor, a explicar y ayuda a tu pueblo, Señor, a entender tu palabra. Aleluya. Cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos, Señor, amándote más a ti y dándole gloria a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, Te adoramos. De los capítulos anteriores, el capítulo 2, estuvimos viendo cómo Pablo encerraba a todos en pecado, cómo Pablo encerraba a gentiles y a judíos. Pablo les habla diciendo que no hay diferencia entre griegos y judíos, que cuando vayan al juicio van a ser castigados. Dice, los que sin ley pecaron, sin ley perecerán, y los que con ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así que no hay esperanza para el griego ni para el judío. Y Pablo lo que está preparando es preparando el terreno, o sea, preparando el corazón del hombre para lo que viene, porque más adelante viene el Evangelio. Él va a explicar el Evangelio, él va a explicar cómo Dios hizo para salvar el hombre y cómo el hombre se puede salvar. Ahora, Pablo quiere dejar bien claro que el hombre, a través de sus méritos, a través de su santidad, a través de guardar la ley, no puede alcanzar la gloria de Dios. Lo vamos a ver más adelante en Romanos 3:23, que dice que todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios. Así que ningún ser humano puede ir delante de Dios sin haber un intermediario, sin haber alguien que está en medio de ellos para que pueda
interceder por medio del hombre. Así que el hombre no tiene camino directo al Señor. Él y el hombre, Dios y el hombre no pueden tener una comunión sino haber una persona por medio de la cual podamos llegar al Padre. Jesús dice: yo soy el camino, y a través de Jesús nosotros podemos llegar a Él. Entonces Pablo aquí está preparando el camino. Lo que Pablo hace es que está poniendo a todo hombre y lo está encerrando para que no tenga esperanza el hombre en la salvación de su propia justicia, y que no tenga salvación por medio de la ley. El Evangelio viene más adelante, aunque yo expliqué un poco ya el Evangelio en el principio, pero cuando un diamante se muestra a una persona, los ricos, nosotros hemos visto películas porque nosotros no compramos diamantes, pero si usted mira en una película o las personas que compran diamantes, cuando le enseñan el diamante, se lo enseñan en un fondo oscuro. Siempre tiene que ser oscuro el fondo para que pueda resaltar el diamante. No lo pone en una cosa brillante, porque entonces el diamante no va a brillar. Entonces lo pone en un fondo oscuro para que ahí pueda el diamante brillar. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Pablo está poniendo la vida del hombre en evidencia, cuán malo es el hombre, cuán pecaminoso el hombre. Entonces, desde la caída de Adán para acá, el hombre ha venido cayendo y el hombre ha venido pecando, y Dios está irado con el hombre. Así dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad de los hombres que con injusticia detienen la justicia de Dios. Entonces, miramos ahí, pero Pablo quiere rematar. Pablo ya va a entrar a explicar el Evangelio, pero Pablo quiere rematar. Ya sabe, cuando alguien está así medio moribundo ya, pero viene el tiro de gracia que le dice: Pablo viene aquí y va a rematar al judío y al gentil para que ya no tengan más esperanza en ellos mismos. Y entonces él dice, miren, dice el 9, dice, vamos a empezar a escudriñar. El 9 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Le está hablando a los judíos. Somos nosotros los judíos, dice, mejores que ellos, hablando de los gentiles. ¿Qué dice? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora le voy a explicar qué es estar bajo pecado. Entonces, los judíos, ellos se orgullecían o se gloriaban de tener el privilegio de tener la escritura, de ser un pueblo escogido por Dios, pero el mismo privilegio de tener la palabra, de tener el conocimiento, la misma palabra los va a juzgar a ellos. Por eso Pablo va a apelar a la voz de Dios. ¿Cómo Pablo va a apelar a la voz de Dios? Es que Pablo le va a citar pasajes del Antiguo Testamento que ellos leían en la sinagoga, que ellos estudiaban, y por mucho tiempo estuvieron estudiando todos estos libros. Entonces Pablo les va a hacer saber que ya la Biblia antes ya les había enseñado que no había salvación y que no había ningún justo, porque ellos se gloriaban que eran justos. Entonces él dice, aquí les dice que todos, judíos tanto como gentiles, están bajo pecado. Ahora, ¿qué es estar bajo pecado? Es estar bajo el dominio del pecado. Eso significa estar bajo el pecado. ¿Qué significa eso? Es que a través de la caída de Adán, después de la caída de Adán, en Adán todos pecamos,
Pero ya cuando nosotros nacemos, ya venimos con esa naturaleza pecaminosa, inclinados siempre a hacer el mal. Y usted puede ver y notar las actitudes de los niños, cómo los niños empiezan a ser egoístas, cómo los niños muerden a otros niños. Yo me acuerdo que Heidi, cuando mi esposa la llevaba a la clínica, un día mordió a una morenita, le pegó una mordida cuando estaban jugando. Entonces, usted mira los niños desde chiquitos que empiezan ya la maldad. Esa ya es la maldad que ya empieza ya a flotar en el niño. Entre más creciendo, entre más crece la persona, más va inclinado a la maldad. Entonces, desde la caída de Adán. ¿Por qué? Porque está bajo pecado. El pecado es el que lo tiene atado y hace lo que el pecado quiere. Ahora, el pecado es engañoso porque el pecado te hace saber que lo que tú haces, lo haces porque se te da la gana. ¿Okay? El pecado te engaña diciendo, tú puedes hacer lo que se te da la gana. Ya saben, esto que cuando uno le dice, invito a la iglesia, ellos piensan que ya, si yo voy a la iglesia, ya no voy a hacer esto, y como que ir a la iglesia lo que es que lo van a atar para que no hagan cosas malas. Pero al contrario, el pecado les hace entender a ellos, o los engaña, a que ellos pueden hacer lo que se les da la gana y no tienen restricción, nadie les dice nada. Pero si empezamos a ir a la iglesia y a estar con hermanos, nosotros los hermanos van a empezar a hablarles del pecado, de que no tienen que emborracharse, y que no tienen que adulterar, que no tienen que mentir y todo eso. Entonces dicen, no, es que si voy a la iglesia, ok, ya no voy a tener la libertad de hacer lo que se me da la gana. Pero pobrecito, nosotros estuvimos engañados, porque nosotros estuvimos en ese lugar también. El pecado es que nos está engañando. El pecado nos dice a nosotros, haz lo que se te dé la gana, pero en verdad Él nos tiene atados. Entonces, ha habido un dilema después del siglo IV, después de Cristo, había un dilema si el hombre tiene libertad o tiene libre albedrío o es esclavo del pecado. Y ha habido este debate, y hemos llegado a la conclusión, según la teología de Agustín de Hipona, porque Agustín de Hipona es el primero que sale a luz, donde dice que todas las facultades del hombre están dañadas. Todas las facultades del hombre están dañadas, como su mente, que su inteligencia, su voluntad, todo tiene dañado el hombre. Entonces por eso el hombre siempre busca lo malo y no busca lo de Dios. Más adelante en la reforma ya se levantó, antes de la reforma, entonces está Agustín de Hipona, pero se levanta un monje que se llama Pelagio y él enseña que el hombre es libre y que el hombre puede decidir buscar a Dios, y también que el hombre puede guardar la ley para ser salvo, porque tiene voluntad propia y puede hacer lo que él quiere. Puede escoger a Dios y no puede escoger a Dios. Las dos cosas puede hacer. ¿Okay? Pero más adelante ya vino la reforma a Pelagio lo llamaron hereje pero después se levantó y tenemos a Calvino, tenemos a Lutero, y por el otro lado tenemos a Jacob. ¿Okay? Jacob sigue la misma enseñanza similar, que se le llama semipelagio, de Pelagio, que sigue diciendo que el hombre tiene la voluntad, ¿okay? Es libre de voluntad para buscar a Dios y hacer lo bueno. Pero por el otro lado se enseña que el hombre es esclavo del pecado y que no puede buscar a Dios, y eso lo vamos a ver en la Biblia. No porque ellos lo dicen, sino que lo vamos a ver. Amén. Vamos a ver en la Biblia. Entonces, ahora, el hombre tiene libre albedrío, pero no para buscar a Dios o
para buscar la salvación, porque usted es libre para hacer muchas cosas. Decisiones. Usted toma decisión con quién se casa o, no, o con quién no se casa, qué carro compra, usted toma decisión, qué comida comer, todo eso es decisión. Pero el problema aquí de la esclavitud es que el hombre, por su naturaleza caída, siempre va a buscar lo malo y no va a buscar a Dios. Así es. Este es ser esclavo del pecado. Entonces, Jesús tiene el mismo concepto que tiene Pablo, porque dice Jesús a los judíos en Juan 5, 45, 46, lo voy a leer yo. No pensé que, perdón, entonces, ese no es, más adelante lo leo. Ok, es Juan 8:34, dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo del pecado es. Y después dice, y si el Hijo lo libertare, yo los haré verdaderamente libres. Entonces está suponiendo que si Jesús los hace verdaderamente libres es porque son esclavos. Entonces todo hombre que practica el pecado, que hace el pecado, nosotros estuvimos en esa condición, éramos esclavos del pecado hasta que Cristo vino y nos liberó del pecado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, aunque el pecado está en nuestros miembros, ya no le obedecemos al pecado porque nuestro Señor, porque el Señor Jesús es nuestro Señor y a Él obedecemos. Ya no reina el pecado. Porque ya no reina el pecado, pero más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces, la misma palabra es la que condena al judío. Tiene el privilegio de tener la palabra de Dios, pero la misma palabra lo condena a él. Y Jesús lo dice en Juan 5, 45, 46. No pensé que yo voy a acusarlos delante del Padre, dice. Hay quien os acusa, Moisés. Cuando habla de Moisés está hablando de la ley. Moisés, en quien tener vuestra esperanza, él los acusará delante del Señor. Entonces la ley es la que acusa al judío. Es la que acusa al judío y nosotros vimos que el judío, si no cree, está peor que el gentil. Entonces dice, todos están bajo pecado. Miren que dice Romanos 6:20, que más adelante vamos a llegar, dice, por cuanto eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Entonces, cuando el hombre es esclavo del pecado, es libre de la justicia. Él no tiene un compromiso con la justicia, no está atado a la justicia, porque él es libre de la justicia. La justicia aunque él no tiene ese sentir dentro de su corazón. Pero cuando nosotros nos salva, nos hace libres del pecado y nos da un nuevo corazón y pone su ley, su temor dentro de nosotros, entonces nosotros ya, lo que nosotros somos esclavos es ahora de la justicia, porque siempre nuestro corazón nos lleva siempre a hacer lo bueno. Ese es el anhelo que está en nuestro corazón, hacer lo bueno. Muchas veces no lo hacemos y caemos en pecado, pero nuestro anhelo es hacer lo bueno delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, todo el mundo sin Cristo está bajo pecado. Así es. Entonces, está bajo pecado. No hay justo, dice, no hay ni aún uno. Aquí está. Si usted va y dice David, no, tampoco David. Usted dice Abraham, tampoco Abraham. Enoc, que el Señor se lo llevó al cielo, tampoco. Usted dice María, la madre de Jesús, tampoco. Porque ellos vienen de la descendencia de Abraham, de Adán. Entonces tienen el ADN de la corrupción en el corazón. Así que el Señor dice, Pablo dice, no hay ningún justo, y lo que Pablo va a citar es el Salmo 14,
1.13, Salmo 53, 1.13 y Eclesiastés 7.20. No hay justo, no hay ni siquiera uno. Entonces ellos ya lo sabían, lo deberían sabido los judíos, porque ellos tenían esos pasajes. Ellos tenían que saber que no había justicia propia, que ellos no eran santos, en el sentido que no eran justos, sino que ellos también necesitaban una justicia divina, una justicia de Dios. Entonces el Salmo, lee el Salmo, ¿no? Salmo 14. Salmo 14. Ajá, 1:3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Sigo. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a uno se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Dios miró desde los cielos. Dios miró desde los cielos, desde que creó al hombre y cayó Adán. Dios miró desde los cielos y no miró ni un justo. Recuerda cuando Abraham le dijo: Señor, tú no castigarás al inocente junto con el culpable. Si hubiera tanto en Sodoma y Gomorra, tú los castigarías. Y ve, y hay, no hay. Y así fue rebajando, y al fin no había ningún justo. Y entonces Dios miró sobre la tierra y miró a ver quién hacía el bien, y vio Dios que no había ni siquiera uno. No había ni siquiera uno. Hermano, yo he visto mucha gente que hacen buenas cosas. Sí, hay gente, cuando no era cristiano hacía buenas cosas. Los padres hacen buenas cosas por los hijos. Así es. Hay gente que ayuda a la otra persona, pero nunca hacen eso para darle gloria a Dios, sino muchas veces lo hacen por egoísmo, por recibir favores. Todo lo hacen para recibir un favor, para que la gente los aplaude, para que la gente los mire. Entonces, no hay ninguno que haga el bien para darle, y haciendo el bien, le dé la gloria a Dios. No hay ni siquiera uno. Entonces, en Salmo 53, 1:3, vuelve a decir lo mismo. Dice que no hay ninguno, y Eclesiastés 7:20 también vuelve a decir que no hay ningún justo, aún ni uno. No hay justo. Entonces no hay quien pueda llegar delante de Dios y tener comunión con Dios. Entonces, por esta razón, nuestra declaración doctrinal como la iglesia protestante es que nadie puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. ¿Okay? Nosotros creemos, la iglesia protestante cree que el hombre no puede alcanzar la salvación por sus propios méritos. No hay méritos para alcanzar la salvación por medio de las obras, ya que todos han pecado. Ahora, cuando Dios va a recibir algo, Dios va a recibir algo que es perfecto, perfección. Y Isaías dice que nosotros y nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Nosotros y nuestras obras de justicia, no está diciendo nuestro pecado. Escuchen, el Señor no está diciendo que nuestro pecado es como trapos de inmundicia, no. El Señor dice que nosotros y nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así mira Dios al hombre cuando el hombre quiere con sus propios méritos, su propia obra, llegar delante de Dios y que Dios lo justifique. Toda obra que hacemos nosotros va manchada de pecado.
toda obra que hacemos nosotros cuando estamos en Cristo va manchada de pecado. Ya después vamos a hablar de las obras que el cristiano hace. Las obras que el cristiano hace, que dice Efesios, las cuales predestinó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero el hombre en sí, el hombre caído, cuando hace una obra, va manchada de pecado, porque siempre lo hace con una necesidad o por un favor. Entonces, el verso sigue diciendo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. ¿Okay? Entonces vamos a ver que en la caída, el hombre tiene entenebrecido su mente. El hombre es sabio, el hombre es inteligente, el hombre puede hacer, y esto creo que ya lo dije yo, el hombre puede crear un teléfono, que usted está aquí y hace una llamada a China, y el que está en China le escucha, y usted puede escuchar al que está en China. Eso es increíble, qué inteligencia es eso. Como los aviones con tantas toneladas de peso pueden volar en el cielo y no pueden caer. El hombre ha hecho tanto, el hombre es inteligente, pero el hombre está entenebrecido su mente con lo que es la gloria de Dios, con lo que es obedecer a Dios. No entiende, el hombre está cegado. Y lo dice Efesios 4, 18 y 19, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez toda clase de impureza. Entonces el hombre no puede entender. El hombre no puede entender, el hombre necesita, como dice Romanos, 2 de Corintios 4, que así como Dios creó, en el principio dijo, hágase la luz, y fue la luz, así mismo el hombre necesita en su corazón ese relámpago de ser salvo por ese conocimiento. Dice que no hay uno. Entonces, y no hay que busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todo hombre anda huyendo de Dios. Anda huyendo de Dios. El hombre prefiere hacerse un ídolo, hacerse un Dios a su imagen, inventar un Dios, pero nunca va a buscar al Dios verdadero por su propia voluntad, porque su voluntad está esclavizada, porque la facultad de su voluntad fue dañada también, fue dañada su voluntad. Entonces el hombre en sí no tiene la voluntad para buscar a Dios, siempre va a andar en contra de Dios y huyendo de Dios. No hay quien busque a Dios. Y sigue diciendo el versículo, todos se desviaron. Vamos. Desde Adán hasta aquí, todos nos hemos desviado. Nadie nace cristiano. No hay ninguna persona que porque nace en padres pastores, maestros y padres cristianos, no por nacer ahí son cristianos. Necesitan ellos un día que Dios obre su corazón y arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Pero todos los hemos descarriado, toditos los hemos descarriado, hasta el más religioso se ha descarriado, porque si ha pecado una sola vez, ya se descarrió. Entonces dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. El hombre es inútil para agradar a Dios. Es inútil el hombre no puede agradar a Dios. Como dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. Entonces, el hombre está
dañados sus pies, fueron dañados su voluntad, fue dañado su mente, su razonamiento. Vamos a ver aquí que dice, aún hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Recuerden que todo lo que Pablo está diciendo, está rematando aquí al judío para dejarlo sin esperanza. Entonces vuelve a decir, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ningún justo, todos nos hemos desviado, y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos. Mire cómo estaba la humanidad. Dios miró los cielos, miró ese caos. Si se recuerda usted que en el capítulo 6 de Génesis dice el Señor que Él vio que la maldad y los pensamientos de los hombres eran de hacer siempre lo malo. Era hacer siempre lo malo. Y ahora es peor porque ahora tenemos más, es peor porque tenemos más tecnología. Entonces sigue diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El 3 de sepulcro abierto es su garganta. Y mire, hermano, fue su mente, su corazón, su voluntad, y ahora nuestra boca. Porque ahorita va a decir cómo el hombre maldice. Cómo el hombre maldice, cómo el hombre habla de otras personas. Okay. Usted no ha hecho eso, todos hemos hecho eso. Todos hemos hablado mal de alguien. Todos, ¿sí o no? Todos hemos tenido un mal comentario de una persona. Usted dice, hermano, yo no, pues ahora tiene dos pecados. Mentiroso, y también chismoso. Sepulcro abiertos son sus gargantas, con su lengua engaña. Entonces, usted no ha engañado, hermano. Porque yo voy a aplicar esto a nosotros, porque usted puede estar pensando en el vecino, puede estar pensando en Hitler, porque nosotros los comparamos con el peor. Nosotros nunca lo comparamos con el mejorcito, no. Nosotros siempre lo vamos a comparar con el peor. Nosotros comparamos con Hitler. Nosotros lo comparamos, pero cuando nosotros lo comparamos a la justicia de Dios, o lo comparamos a Cristo, nosotros quedamos descalificados. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos engañado? Esta boquita muchas veces se engañó. Ahora como cristianos no deberíamos hacer eso. Pero nosotros, porque yo no voy a decir aquellos, no, nosotros, porque yo estuve en esa condición. Yo estuve en esa condición porque yo no nací cristiano, yo estuve en el mundo. Entonces, todos nosotros hemos hablado mal de alguien, hemos mentido a las personas, sigue diciendo, veneno de áspid hay bajo de sus labios. Que cuando nosotros hablamos y hablamos mal de otra persona, envenenamos a la otra persona y le estamos hablando, montando de otra persona. Yo tomo a alguien y le digo, te voy a hablar de esta persona, cómo esta persona está comportando. Lo que yo estoy haciendo es como la serpiente. La serpiente en los colmillos, debajo de los colmillos tienen dos bolsitas y esas bolsitas tienen veneno. Cuando muerde y aprieta, al mismo tiempo que aprieta, el veneno entra por la herida. Entonces cuando una persona habla de otra persona, envenena a esa persona, lo está envenenando. Entonces por eso es que ya cuando la persona te mira a ti o cuando tú miras a la persona, tú ya lo miras con odio. ¿Por qué? Porque tú ya tienes el veneno en tu corazón que te metió esa persona. Y nosotros decimos también.
nosotros hablamos mal de alguien, lo envenenamos a la persona. Y a la persona ya mira al otro y dice, no, es así, esa mujer es así. Esa es la condición del hombre, esa es la condición del hombre caído. Así está el hombre caído. Fue dañada su forma de hablar. El hombre que fue creado para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios y para gozarse en Dios, para alabar a Dios, tiene ahora una boca que lo que hace es engañar y envenenar a otras personas. Envenenar. Hermano, que eso ya no esté en nosotros, ya proclamando ser cristianos nosotros, que podamos hablar de otras personas y envenenar a otra persona y decirle cosas, porque estamos cayendo en este pecado que Pablo le está diciendo a los judíos. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspe hay debajo de sus labios. Que nuestra forma de hablar ahora que somos cristianos sea para sanar un corazón que está con problemas, dar buenos consejos, decir a la persona, es que fulano me hizo mal. Entonces tú puedes venir y decirle, míralo de esta manera. Mira, desecha esto, porque vas a tener amargura en tu corazón. Desecha la basura, toda la basura que otra persona nos quiere venir a meter a nuestro corazón. Hay que desecharla, no hay que ser basurero de nadie. Hay que desecharla. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se va a envenenar. Y un corazón envenenado va a envenenar a otra persona. No caigamos en eso. Dice, su boca está llena de maldición y de amarguras. Nosotros hemos tenido experiencias con mi esposa de ver personas como maldicen a sus hijos, maldicen a sus hijos. Nosotros nos ponemos a pensar, dice, ¿cómo es el humano que cómo maldecir, cómo llegar a ese nivel de maldecir a un hijo que parió o a un hijo que engendró? Entonces, hasta ahí ha llegado el hombre, con su boca está llena de maldición y de amargura. Siempre están maldiciendo y están llenos de amargura. Entonces, sus pies, dice, se apresuran para derramar sangre. Entonces, usted no puede decir ahí, hermano, no son todos los hombres que derraman sangre. Son pocos los hombres que son asesinos y que derraman sangre. Pero Jesús dice que el que habla mal de un hermano y le dice cabeza hueca, ya es un homicida, ya es culpable como que mató a una persona. Ya si alguien habla mal de una persona y le habla diciéndole malas palabras, entonces dice Jesús que ya es contado como homicidio. Entonces por eso sus pies se apresuran para derramar sangre. Entonces recuerda que Pablo dice, ahora los miembros que presentaban para la injusticia, pues son los miembros que nuestra garganta, nuestras manos. ¿Qué hacíamos con nuestras manos? Si nos gustaba, robábamos. ¿Qué hacíamos con nuestros pies? Los pies los llevábamos a ese lugar donde íbamos a robar. Entonces estamos usando los miembros para, si miramos a Eva, ¿cuál fue el miembro que usó Eva para caer en pecado primero? El oyó. Usó el miembro y después usó ¿qué? Los ojos y vio. Que ahí va usando ya dos miembros para la iniquidad. Y después tuvo que ver usado sus pies para caminar. Y después ¿qué?
la mano. Y después, La boca. la boca. La boca. Para tomar el fruto y comerlo. Ahora dice Pablo, antes presentábamos los miembros para la injusticia, hoy presentémoslos nuestros miembros para la justicia. ¿Cómo? Ok, cuando escuchemos, nomás escuchemos lo bueno, ok, lo bueno. Cuando miremos, no miremos lo malo, siempre miremos lo bueno. Y usemos nuestras manos para hacer favores, nuestra lengua para ayudarle a una persona, para dar un consejo a una persona de vida, no de muerte, de vida a una persona, para que esa persona pueda ser restaurada por Dios, para que nosotros seamos vasos de honra, pero vasos de barro llevando una palabra para la persona. Entonces, los pies se apresuran para derramar sangre, quebrando y desventura hay en sus caminos. No conocieron el camino de la paz. Entonces, el hombre sin Cristo es el hombre de paz. El hombre con Cristo, y si llega a tener paz, la tiene momentáneamente, solo cuando la situación le va bien. Pero el cristiano, dice Jesús, que una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz está en todo tiempo, cuando nosotros estamos en problemas y cuando estamos en gozo. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y este es el principio de todos los pecados. ¿Por qué? ¿Qué dice Eclesiastés 1? Dice que el temor, la sabiduría, es el temor. El principio, el ABC de la sabiduría es el temor. No hay temor. Entonces, cuando alguien peca, es porque no hay temor del Señor. Cuando un cristiano no peca, cuando un cristiano peca, es porque no tiene el temor. Y este temor no es el temor del miedo, que si peco yo voy al infierno, sino el temor reverente, el temor de darle a Dios la gloria y de honrar a nuestro Señor. Entonces el temor, dice Ezequiel, que él quitaría el corazón de carne, Ezequiel 36, y pondría un corazón, el corazón de piedra, y pondría un corazón de carne, y pondría su espíritu dentro de nosotros y su temor, para que no los apartáramos de él. Esa es la obra del Señor. Si no hay temor en el corazón de uno, entonces vamos a ir al pecado. Entonces dice, y ahí voy terminando, pero sabemos que lo que dice, aunque la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo del juicio de Dios. Entonces ahí está, la ley, toda boca se cierre. La única forma de que el hombre sea salvo es que se calle. Hasta que el hombre se calle, dice Martín Ollón, hasta que el hombre se calle encuentra salvación. Mientras el hombre tiene argumentos contra Dios, tiene argumentos diciendo ¿por qué Dios esto? ¿Por qué esto? Hasta que el hombre se calle, va a haber salvación para él. Y se someta y se humille delante de Dios, porque dice la palabra que Dios mira, está con el quebrantado de corazón, con el pobre y el quebrantado de corazón, con ese está nuestro Señor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Es reconocer que por su propia justicia no puede hacer. Y venir humillado delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados, y Dios lo perdonará. Dios perdonará todo pecado. No importa el pecado que el hombre ha hecho, si viene arrepentido delante
el Señor lo perdona. Porque Jesucristo pagó la deuda por aquel que viene arrepentido y cree en su nombre. Vamos a ponerlo en pie. La misericordia de Dios es tan grande que nos algo que dice: si tú contaras nuestras iniquidades, ¿quién permanecería de pie? ¿Quién permanecería de pie? Nadie. Si el Señor contara nuestras iniquidades, nadie permanecería de pie. Así que nosotros somos dichosos porque el Señor nos ha alcanzado y nos ha libertado de esa maldad que había en nuestro corazón. Ahora, aunque muchas veces nos cuesta vivir en santidad, pero ese anhelo, ese deseo está en nuestro corazón, de serle agradable a Dios en todo tiempo, de serle agradable a Dios en todo lo que hacemos, de serle agradable a Dios en toda nuestra manera de vivir, porque tenemos que estar agradecidos, hermanos, porque nosotros merecíamos la muerte, porque nosotros merecíamos la condenación. Pero en Romanos, vamos a llegar más adelante, en Romanos 8 dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Así que nosotros somos libres del pecado, libres para adorar a Dios, libres para servirle a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque viendo, Señor, y leyendo tu palabra, Señor, podemos ver, Señor, la condición donde nosotros nos encontrábamos, Señor. La condición, Señor, en la que está el mundo, Señor, y por eso nosotros tenemos que predicar tu evangelio, Padre. Porque así como nosotros solo de Dios y de la salvación, que ya no soy el mismo aquel que un día fui, he cambiado mi vida y mi forma de vivir. Ya no vivo yo,